señor presidente de la Real Academia de Medicina de Cantabria, profesor José Antonio Riancho, ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. Es la segunda vez en el presente curso que tengo el honor de presentar desde esta tribuna al profesor Francisco Díaz Manrique para impartir una conferencia más. Hoy nos hablará sobre la soledad, un tema de verdad actual y preocupante en muchos aspectos en nuestra sociedad, sobre todo en la población de edad avanzada. Pero permítanme, antes de esta breve presentación, haga también un breve homenaje de agradecimiento a la profesora Francisca Garijo Ayelsa. Ha sido nuestra presidenta durante los últimos 4 años y ha sabido mantener la actividad de nuestra academia de forma eficaz. Ayer transmitió el mandato al profesor José Antonio Riancho, al que también quiero dar mi bienvenida a la nueva responsabilidad que adquiere en este primer acto académico de su mandato. Le deseo también el mayor éxito en su gestión y ojalá consiga mantener y acrecentar la actividad de esta Real Academia y su presencia en los ámbitos sociales y administrativos donde se requiere la opinión meditada y serena de nuestra institución. La vez anterior, en enero de este año, el profesor Manrique nos habló de la figura de Leonora Carring, de su paso por Santander prácticamente en el comienzo de su peripecia humana, cuando estuvo ingresada en el sanatorio psiquiátrico del doctor Morales, que entonces estaba en el parque que hoy lleva su nombre. En 1941, cuando se va del sanatorio, llega a Lisboa y embarca a México, donde desarrolla la mayor parte de su vida, su carrera artística como pintora, surrealista y escritora. Nacida en 1917 en Lancashire, en Inglaterra, falleció en México, en el Distrito Federal, en 2011, con un gran reconocimiento a su trayectoria artística y humana que nos comentó el profesor Manrique hace ya 10 meses. No quiero extenderme porque conocen todos ustedes a Paco Manrique, también o mejor que yo. Este año hace 50 años que nos conocimos trabajando en Valdecilla. Él ya como jefe de servicio de psiquiatría dentro del hospital, el primero en España en su género, modelo que luego se extiende a todos los hospitales del país, acabando con la triste imagen de los centros de internamiento psiquiátrico donde muchos pobres pacientes fueron enterrados más que ingresados de por vida. Sin duda, una de las personas, de los médicos más importantes en España a la hora de transformar la psiquiatría fue el doctor Manrique. El problema es que al tenerle tan cerca, al verle todos los días, al ver su rutina y la de los compañeros que le acompañaron a lo largo de los 50 años en el servicio, nos parece que esa rutina es lo normal. Pero lo normal, cuando lo tienes tan cerca, no percibes que sea tan revolucionario. Como también comentamos hace unos meses, Paco Manrique ya está en su 10ª década de vida, pleno de vitalidad. Sigue haciendo lo que todos recomendamos: actividad física diaria, dieta mediterránea, mantiene sus inquietudes intelectuales que le hacen mantener su chispa y socarronería de toda la vida y una mente despierta. Esto es lo que hace que pueda darnos esta conferencia hoy, cuando no estaba así programado en principio. Ya les comenté también que el doctor Manrique, aunque yo creía que era de Salamanca, porque allí vivió y estudió medicina, y llegó luego a Valdecilla, no era así. Nació en 1934 en Santoña, pero su padre, que fue maestro nacional, pidió el traslado a Salamanca, y siendo niño después de la guerra, allí vivió su juventud y acabaría la carrera de medicina en 1960. Sigue volviendo a Salamanca, que también conoce y de la que tanto disfruta. Como todos los que, no siendo salmantinos, no nos ha sido cotidiana, añoramos conocer y disfrutar de sus más recónditos rincones. Por eso, en la reunión de la Real Academia Nacional de Medicina de España, la Real Academia de Medicina de Salamanca y nuestra Real Academia de Medicina de Cantabria hicieron de forma conjunta en Salamanca en 2018 un homenaje a los 800 aniversario de la Universidad Salmantina.
La conferencia invitada fue dictada por el doctor Manrique, que entonces era vicepresidente de nuestra Real Academia. El tema fue sobre el lenguaje científico y el lenguaje popular en psiquiatría, lleno de refranes que emplea y mantiene el pueblo a lo largo de centenares de años para expresar el sentir de lo que le ocurre con los enfermos con padecimientos psiquiátricos, y la terminología técnica que emplea la psiquiatría y traduce estos términos. El doctor Manrique es uno de los académicos más comprometidos con nuestra Real Academia. Los cambios que se han producido, que han llevado al profesor Riancho a asumir la responsabilidad de dirigir nuestra Real Academia, se deben a la preocupación del doctor Manrique, porque se produjera, si fuera necesario, una renovación rejuvenecida y comprometida con el futuro de la Academia. Seguro que hoy, con su humor y sutileza habitual, nos mostrará de forma amena su conferencia sobre la soledad, con una sistemática descripción de los sentimientos, problemas y complicaciones personales y sociales que tiene esta situación cada vez más frecuente y que a todos nos puede llegar a amenazar. La podemos padecer y debemos temer cuando alcancemos una edad avanzada. Gracias, profesor Manrique, por estar siempre dispuesto a estar presente y activo en nuestra Real Academia. Señor presidente, derecho. Excelentísimo señor presidente, excelentísima señora presidenta, porque todavía estamos a caballo entre uno y otro, magnífico señor rector, que todavía lo sigue siendo, y me siento anonadado aquí, ilustrísimos académicos y señores y señoras, que algunos de ellos habrán venido aquí engañados, porque yo veo demasiada gente. Entonces, agradezco a José Ramón, como siempre, su presentación, y ha dicho algo que es cierto. Yo he venido aquí de sustituto, no me tocaba hoy actuar. Entonces, en un momento concreto me dijeron, oye, ¿no te importaría? Digo, pues importarme sí, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Y aquí estoy. Entonces, pido perdón si las cosas no son muy elaboradas, porque la situación es esa, y pediría a los clientes asiduos que se puedan ir, porque parte de las cosas ya me las han oído otras veces. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de la soledad no deseada. Y para empezar, yo siempre apelo a las definiciones del diccionario de la Real Academia, que es para saber de lo que estamos hablando. Entonces, la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Lo de involuntario es importante, está subrayado. No, espera, que es que no sé cómo hay que dar aquí. Sí, está, ¿no? Ah, pues eso. Lo de involuntario está subrayado porque la soledad voluntaria es muy buena, la buscamos muchísima gente, te hace reflexionar, te sientes al margen de las abadesas que siempre andan alrededor de uno diciendo que te vistas, que te pongas, que subas, que bajes, y entonces estar solo viene muy bien de vez en cuando. Bien. Otra definición de la lengua, del diccionario, es lugar desierto o tierra no habitada, no nos afecta. Y la tercera, que es la que sí que nos importa, es pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Este es el meollo de la soledad no deseada. Y lo de la muerte pues es inevitable, pero bueno, muchas de las gentes vivimos la soledad por la coletilla, dice, por la pérdida de algo no deseado perderlo. Luego tiene otra acepción que es el cante andaluz, es un palo importante del folclore andaluz, la soledad, que tampoco nos interesa. Entonces nos quedamos con la tercera, que es pesar y melancolía que se siente por la ausencia o muerte de alguien o la pérdida de cosas. Bien,
Es, por lo tanto, la soledad es una vivencia, y vamos a entrar ahora ya en materias que conviene concretar. De muchas de las cosas que vamos a hablar no son cosas ciertas, no existen. Vamos, no se asusten porque hay muchas cosas que no existen. La física cuántica, yo no sé nada de física cuántica, pero bueno, leo a algún señor Lederman, por ejemplo, que... Muchas gracias. Lederman, que es un difusor del tema, y no es un cualquiera, fue premio Nobel, y que hace una exposición cercana a las personas que no tenemos ni idea, y dice que algunas de las cosas que se han descubierto en física cuántica no tenían una certeza, una existencia cierta. Los grandes aceleradores de partículas funcionaban, y había cosas que no habían salido todavía del alma de los generadores estos, de los aceleradores. Pero dice Lederman que ya estaban en la mente del físico, es decir, tenían que existir, era necesario que existieran. Y entonces, como era necesario que existieran, pues se daban por ciertos porque era necesario que existieran. Parte de las cosas que vamos a hablar aquí le sucede lo mismo. No tenemos una concreción, no son aprehensibles. Muchas de ellas las conocemos por las consecuencias que se derivan de ellas. La vivencia es una experiencia que se siente de algo. Entonces es un hecho totalmente subjetivo. Son vivencias de suposiciones, son vivencias de realidades, pero las realidades tampoco son muy realidades. Es decir, en psiquiatría, la realidad depende más de la conciencia del yo y de la conciencia del mundo que del hecho concreto que tenemos delante. Entonces, muchas de estas realidades las convertimos en creencias. Es decir, la gente funcionamos más por creencias que por certezas. El mundo que vemos fuera, yo lo veo de una manera y vosotros, cada uno de vosotros lo veis de otra manera. Entonces no es ni como yo lo veo ni como tú lo ves, es como es. Y cada uno tenemos la creencia de que aquello que vemos es lo cierto. Bien. Las personas que mejor describen este tipo de cosas no son los psicólogos ni los psiquiatras, son los literatos, los escribidores, los autores. Entonces, Julio Cortázar, que es un escritor, describe de una manera cierta y concreta qué es la soledad. Tiene un libro que no me acuerdo cómo se llama, Rayuela. En Rayuela es la reunión en soledad de solitarios, y es una descripción magnífica de personalidades solitarias. No hay ningún escrito de tipo psicopatológico ni psicológico que describa de una manera tan cierta la psicología humana como los escritores. Bien, dicho esto, vamos a seguir avanzando. Si me pierdo, me lo decís. Para intentar definir qué es la soledad, tenemos que hablar de la personalidad.
es un tema que ya me habéis oído alguna vez, y la personalidad es algo que depende de vivencias internas muy difíciles de medir, que son conductas, da lugar a conductas que se mantienen de forma consistente en distintas situaciones de la vida, y por tercer condición son conductas singulares. Cada uno de nosotros tenemos unas conductas que nos distinguen del resto de las personas. Esas tres cosas definen lo que es la personalidad, el concepto de personalidad. Bien, la personalidad es algo estable, como hemos dicho, pero claro, es algo que va mudando a medida que va mudando nuestra vida. Entonces, tenemos siempre, o creemos que tenemos siempre la misma personalidad, pero nuestra personalidad va cambiando. Y cambia de una manera lenta y progresiva cuando uno ya tiene unos años, pero hay épocas, momentos de la vida críticos en que la personalidad puede tener y tiene unos cambios muy bruscos. Estos episodios de la vida son la adolescencia, son la entrada en la madurez, que es una época muy, muy difícil, aunque no está descrita como crisis, pero es muy importante, y es la entrada en la vejez, en la que todos, bueno, todos no, muchos de nosotros entramos, algunos no tienen esa posibilidad. Bien, dicho esto, vamos a hablar de la soledad y vamos a hablar de ese envejecimiento, que es de esa etapa crítica de la vida, que es la que más nos puede acercar a la soledad. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, la vejez, es un momento de pérdidas totales. Luego hablaremos de ello. Cuando uno vive, nos parece que el envejecimiento y la muerte no son nuestros, se mueren los otros y envejecen los otros, pero no nos vemos envejecer y no nos vemos morir, no vamos a morir nunca. Entonces, cuando uno dice yo soy el que soy, no se da cuenta de que efectivamente hay una estabilidad en esa personalidad, pero también hay un cambio que no va percibiendo. ¿De qué depende la personalidad? La personalidad depende de dos factores. Uno, el temperamento, y otro, el carácter. Los genes y los nemes. Los genes es la parte biológica que heredamos de nuestros ancestros y que nos forman como persona y que forman esa parte psicológica de nuestra personalidad en cuanto aparato biológico que lo sustenta, cerebral sobre todo. Y los memes son elementos como símil de los genes que se dice para aquellas partículas de cultura que vamos recibiendo del medio que nos rodea. Entonces, estamos hechos de genes y estamos hechos de cultura. Lo que tenemos alrededor nos va formando. Bien, aparte de que los genes tampoco son un elemento fijo, hay una epigenética, hay unas expresiones o no expresiones de tipo genético que determinan en parte la personalidad. Bien, la personalidad, como decía antes, de todas estas cosas, no es una entidad real, no, la personalidad no existe. Existen factores de personalidad que se manifiestan en nuestras maneras de comportarnos, pero lo que es la personalidad no tiene una entidad física. Bien, dicho esto, vamos a entrar... esto es un dibujo de Don Quijote, subido en el rocín de Sancho, que dice, yo sé quién soy. Esto empieza el capítulo 5 del Quijote. En el capítulo 4
unos vendedores de seda que iban de Toledo a Murcia, me parece que era, pues Don Quijote los vio allí, se enfrentó como siempre con ellos, les hizo jurar que Dulcinea era la persona más bella del mundo, y un mozo de mulas que llevaban le dijo: hombre, coño, ¿cómo vamos a jurar esas cosas si no la hemos visto? Enséñenos una foto, aunque sea pequeñita, de ella, porque no sabemos si le lloran los ojos vermellón y azufre o no sé qué. Entonces Don Quijote montó en cólera, como es lógico, y enarboló su lanza. Los de las mulas lo cogieron, le pegaron una paliza, le rompieron la lanza, le molieron a palos, y entonces Sancho lo monta en el rocín, y cuando empieza el capítulo 5 se encuentran con un vecino de Don Quijote, y Don Quijote, claro, era derrotado, pero sus delirios le hicieron pensar: esto me lo han hecho porque me consideran el baldovinos, y esto me lo ha hecho no sé si era alguien, bueno, algún ser de aquellos mágicos de los cuentos de caballería. Total, que cuando le ve el vecino, pues Don Quijote despierta y dice: tú eres el marqués de Mantua, porque yo y dice, el vecino le dice que no, mire, Quijada o Quijano, usted es Quijano y yo soy Pedro Alonso, su vecino y tal. Entonces Don Quijote, como es lógico, sigue siendo baldovinos, y ya lo... Por cierto, es la primera persona, yo creo, del Quijote, y a lo mejor la única, que no le engaña. Los demás, duques, venteros, el cura del pueblo, el barbero, todos le engañan, le siguen su delirio, le alimentan el delirio, le abonan el delirio. Este no, le dice: no, mire, yo soy quien soy y usted es quien es, pero... Bien. Bueno. Esto no es. Ahí. Bueno, decía... No sé si va para atrás. Sí, decía que la vejez es la época en que se acumulan las pérdidas. Se nos va muriendo la gente alrededor, trágico, pero se van muriendo. Familias y no familias. Tienes una pérdida del poder económico, porque, vamos, salvo algún señor de estos que se van colocando en lo de La Habana y esas cosas, que le suben el sueldo, pero los demás mortales, normalmente cuando nos jubilamos, perdemos poder económico. Pierdes el prestigio profesional que tenías. Yo ahora voy por Valdecilla, ya no me conoce nadie, y los que me conocen se ocultan, no me saludan. Vamos, esto es una broma, la verdad es que me trata con mucho cariño todavía. Bien, la vejez conduce a una indiferencia e incluso un rechazo social, pues somos feos a medida que envejecemos. Nos vamos volviendo feos, coño, y entonces la gente escapa de nosotros. Tenemos un deterioro físico, podemos andar más o menos deprisa como el Biden, pero vamos, se nos nota que estamos cascados, entonces vamos estando cascados a medida que aumentan los años, y cuando llegamos a viejos, pues estamos cascados. Tenemos un enlentecimiento intelectual que se nota, ya lo veis, voy buscando las palabras muchas veces, pues no las encuentras, porque se te van. Y sobre todo, y esto es muy importante, al llegar a la vejez tenemos una rigidez ideativo-afectiva severa. Y esto es el dato más importante para el rechazo
del resto de las gentes. Bien, dicho esto, vamos a seguir hablando de la personalidad. Decía que depende del carácter, lo social y lo biológico, el temperamento. Y la personalidad hemos dicho que no es algo que se pueda medir ni pesar, pero lo que sí tiene son unos rasgos de expresión. Es algo polifacético y expresamos nuestra personalidad en una serie de apartados. De tiempo, bien, se me avisa y yo... bien, en estos apartados hay unas áreas de tipo expresivo. Hay un área corporal, tenemos una expresión corporal. Cuando hablo del área corporal, en todas las áreas lo que estoy hablando es de la vivencia que yo tengo de ese área. Entonces, el área corporal es la visión que yo tengo de mi cuerpo, que suele ser siempre muy buena. Yo me miro al espejo y me veo, bueno, ¿cómo me veo? Bien. Hay un área de tipo erótico. Cuando hablo de erótico, estoy hablando de el intento de relación sexual y estoy hablando de la erótica en el sentido un poco afectivo del término. Entonces, no se quiere lo mismo, no se mira lo mismo al varón que a la mujer, siendo uno varón o mujer. Entonces, luego hablaremos de las igualdades, pero vamos, las igualdades no existen. Y el erotismo existen otras formas de erotismo y no me meto en ellas, pero el erotismo tiene un componente de acercamiento distinto en el hombre que en la mujer. Bien, existe un área del humor. Entonces, es la manera expresiva que tenemos de nuestra alegría o nuestra tristeza, y todos nosotros tenemos un área de ese tipo. Existe un área intelectual, que es la vivencia que yo tengo de mis conocimientos, de cómo me expreso. Vuelvo a repetir, no tiene mucho que ver con la certeza y con la realidad de cuánta es mi sabiduría, sino la vivencia que yo tengo de ese área. Existe un área afectiva que tiene que ver con la capacidad que yo tengo de dar y de recibir afectos. Existe un área actitudinal, que es la capacidad que tengo de ser y de aceptar lo ético y lo no ético. Y existe finalmente un área de la espiritualidad. La espiritualidad, cuando me refiero a la espiritualidad, no estoy hablando de el sentido religioso de la espiritualidad. La espiritualidad, yo digo que nació por la pata de venado, entonces nuestros ancestros primitivos que andaban por allí y que se refugiaban de vez en cuando en alguna cueva, pues de vez en cuando también cogían algún venado. Vivían en pequeñas familias, ¿no? Las cuevas no eran numerosas. Entonces, cuando una familia cazaba un venado, se lo comía, como es lógico, y no se le ocurría participar con otra familia, porque a la que andamos, el que tiene el venado se lo come. Y así fuimos tirando. Pasó un tiempo y un día a alguien se le ocurrió, tenía una familia que no estaría muy bien alimentada, porque no estaba muy bien alimentada, pero se le ocurrió que a lo mejor algunos de los que estaban alrededor también estaban peor alimentados y darle un poco de venado. Entonces, aquí se inicia la generosidad. Y de esta generosidad, poco a poco se va pasando a una comunicación donde uno entiende que no está solo, que hay otras personas y que esas personas
pues que forman un conjunto. Este conjunto, este estar inmerso en los demás, es la base de la que parte luego la espiritualidad. Bien, en estos aspectos que he dicho, en estas facetas, el desarrollo puede ser en más o en menos. Es decir, en el sentido corporal uno puede ser un exhibicionista o puede ser un hipocondriaco. Un exhibicionista, hablo de exhibicionista físico, no del señor que se quita el impermeable o la gabardina para enseñar sus cosas. No, no. Hablo de la exhibición que hacemos de nuestro poder físico, esas carreras que se pegan por ahí las gentes, que se mueren muchos por el camino, pero bueno, se las dan. ¿A que sí? Terminan cardíacos todos. Bien. Me refiero a la vivencia que cada uno de nosotros podemos tener de nuestro físico. Entonces, o somos exhibicionistas, vamos presumiendo de nuestros músculos, aunque no los tengamos, vamos, esto es así, o eres un hipocondriaco que estás midiendo siempre a ver la cantidad de orina y el color y las heces y esas cosas. Bien, en el sentido de la ética hay dos posturas extremas. Uno que sería el inhibido de la erótica, perdón. Uno sería el inhibido, el señor que por no atreverse no se come, señor o la señora, no se come una rosca, o el sádico que va con una postura agresiva frente al sexo opuesto, él o ella, no, aquí sí que no hay distinciones, y es agresivo frente al sexo. En el sentido del humor hay dos posturas, o uno es maníaco, hace una exhibición del humor exagerada, o uno es depresivo, está siempre metido por los rincones llorando. Bien, en el sentido intelectual hay dos posturas también extremas. Uno es desinhibido, está, bueno, charlando constantemente, como yo ahora, diciendo bobadas que no conoce muchas veces, o uno es un inhibido que no habla, que es una muy buena postura, pues de fulano debe ser muy listo, pues no dice nunca nada y está ahí calladuco y se le tiene por inteligente, como no ha hablado nunca, no se equivoca nunca, pero bueno, son las dos posturas que hay. En el sentido de la afectividad hay también dos posturas extremas. Uno, los hoscos, la gente que no es capaz de un contacto afectivo con el prójimo, y la gente que es cariñosa, que es amable, que es afectiva con el que tiene enfrente. En el sentido actitudinal hay también dos posturas extremas. Uno, el puritano, que es aquel señor que tiene unas normas, suele tenerlas para los otros, pero bueno, a veces para sí mismo también, pero pocas. La mayoría de las veces los puritanos lo son del prójimo, que tiene que ser todo estricto, con arreglo a norma, etcétera, etcétera. O el señor que es un poco sociópata, llamémoslo así, que no tiene grandes normas, que dice, bueno, los hay incluso que dicen, a ver, una norma para saltármela, eso ya es demasiado, pero bueno, los hay que vamos saltando normas de vez en cuando y eso es bueno, tampoco es demasiado malo. Y en el sentido de la trascendencia, pues hay gente que es espiritual, que tiene una vivencia de que algo hay ahí, que yo tenía un amigo que muchos de vosotros conocisteis, era Alberto Pico, de quien hablé en alguna ocasión. Entonces Alberto Pico era un hombre
totalmente espiritual, pero nulamente religioso. Vamos, nulamente tampoco, que Dios me perdone, pero poco religioso, pero muy espiritual. Entonces, la espiritualidad no tiene mucho que ver con la religiosidad, ¿eh? Es una visión más allá de uno y más allá de los demás, que nos conduce a unas vivencias de un poco más allá. Bien. ¿Cómo puede uno ayudar? Parte de estas cosas que forman la personalidad son corregibles, es decir, algunas no tienen remedio, pero parte de ellas son corregibles. Entonces, ¿cómo puede uno ayudarse a entrar en esa vejez y evitar un poco la soledad? Pues bueno, en el sentido corporal, no estar ni arriba ni abajo, un poquitín en el medio, no sobrepasarse, ayuda mucho a no tener sentido de la soledad. ¿Por qué? Pues si tú tienes una necesidad de expresión corporal grande y tal, como hay un deterioro, pues al final te sientes mal, y el sentirte mal te conduce a sentirte mal contigo, sentirte mal con los demás, y entonces los demás te dejan solo. En el sentido de la erótica, cuando uno llega a la vejez, hombre, le pasa como a la Teresa Campos, que ha dicho que hace 10 años que no tiene contactos sexuales. Bien, lo he oído en la tele, ¿no? En la tele lo han dicho, sí. Entonces, en la erótica conviene estar un poco en baja. No digo como la Teresa Campos, pero estando un poquitín en baja, tienes muchos menos conflictos cuando llegas a la vejez, ¿eh? En el sentido del humor, es importante, muy importante, tener un mínimo sentido del humor, tomarse la vida, las relaciones, el mundo, con un sentido, no digo la picaresca que tenían nuestros señores del siglo XV, pero sí tener sentido del humor, ¿eh? Aceptar la realidad con humor. En el sentido intelectual, hombre, conviene expresarse, porque si estás como un búho callado, pues la gente no contacta contigo. Entonces tampoco digo que no dejes hablar a los demás, pero bueno, que hables, porque si no hablas, los demás no contactan contigo. En el sentido actitudinal, conviene ser un poco sociópata, porque si eres muy rígido, lo sueles ser, como digo antes, con los demás. Entonces te dedicas a machacar a tus nietos, a machacar a tus hijos, y a machacar a los que te caen por alrededor. Y claro, vas de fundador de las creencias, y eso se lleva muy mal. A los nietos, sobre todo a los nietos, dice el refrán que la boca cerrada y la cartera abierta, ¿eh? Es una manera de tratar a los nietos. Y casi sí... Sí, es así, ¿eh? No, yo lo riño de vez en cuando, pero poco. Bien. Y en el sentido actitudinal, yo creo que es bueno ser un poquitín delincuente. Y en el sentido de la trascendencia es importante. Aquellas personas, eso no se da, ¿eh? Eso no se da. Pero aquellas personas que son capaces de ir un poco más allá de lo que supone la muerte, de lo que suponen las relaciones estables que tenemos aquí, pues tienen mucho caminado para no sentirse solos al llegar a la vejez. Lo de las muertes es importante, porque claro, la gente se va, pero en esto ayuda poco la religión. La religión nos induce a crear capillas
y a rezar por los muertos. Y Alberto, que os dije antes, decía, por los muertos no se reza, se los recuerda y punto. Y decía él, yo creo en la comunión de los santos, lo decía él, yo también. Y entonces decía, pero en un sentido unidireccional. Dice, cuando nos morimos vamos todos al cielo. Si se admite la misericordia divina infinita, pues ¿cómo carajo nos van a llevar al purgatorio y al infierno? No, hombre, por Dios, todos al cielo. Esto por definición. Dice, entonces, ¿para qué caramba vamos a estar rezando por los que se han muerto si están ya en el cielo? Dice, hay que pedirle a los que están allí que pidan por nosotros, pero no al revés. Entonces, bien, conviene el tener un sentido de espiritualidad, conviene. Vale. Y algunas sugerencias, porque hombre, algo tiene uno que decir, para modificar algunas de estas cosas. Bueno, al llegar a la vejez hay que intentar mejorar el sentido del humor. No hay cosa más odiosa que un viejo cascarrabias, donde bueno, somos odiosos de todas las maneras, pero bueno, si ya somos cascarrabias, imposible. Entonces, intentar mejorar el sentido del humor. Hacer ejercicio físico, aunque he dicho antes que no, con ejercicio físico moderado. Y ejercicio físico no es esas caminatas que se pega a la gente, que hay que hacer 10 kilómetros o 725.000 pasos o no sé qué. Eso sirve, hombre, sirve, es mejor que estar en el sillón. Pero eso nada más mueve las piernas. Conviene hacer algún tipo de ejercicio porque lo que deteriora un poco el físico cuando uno llega a la vejez es la pérdida de la masa muscular. Entonces, o haces ejercicios que mantengan un poco la masa muscular, o si no, nada más mueves las piernas y claro, terminas con piernas de futbolista, pero nada más, Entonces, conviene hacer algún tipo de ejercicio físico. Hay cosas que se pueden hacer. En casa es difícil porque hay que tener una fuerza de voluntad que yo por lo menos no tengo, pero bueno, se buscar algún amigo para hacer algún ejercicio de estos moderados que se hacen con cintas o con tal, pero sí conviene ejercitarse. Cuando llega uno mayor debe ser permisivo. Deberíamos tener aquí grabado permisivo, 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 porque si eres una persona rígida, pues lo tienes todo perdido. Hay que plantearse un poco la trascendencia. Primero porque nos vamos a ir, estamos cada vez más cerca. Y entonces el tener un sentido del más allá, el que sea, aquí yo no me meto en aspectos religiosos, ayuda mucho a uno a caminar por este valle de lágrimas. Bien, hay que aceptar la ausencia de personas y la ausencia de tipo material. Se van perdiendo, no hay más remedio y eso se van. Aceptar el declinar físico. No hay, lo que os decía antes del valle de Naí, caminando a unos pasitos, el hombre que se le notaba mucho, que estaba viejo. Entonces es preferible ser digno y tropezar de vez en cuando o andar despacio. Tal que, bien. Y desarrollar capacidades personales. Es curiosísimo, todos nosotros tenemos capacidades personales que no hemos desarrollado. Yo les voy a poner un ejemplo. No sé si se ve bien. ¿Se ve? Bueno. Esto lo hace un hermano mío. Yo tengo unos hermanos, son mucho más jóvenes que yo, nada más tiene que 89 años. Pero hacer estas majaderías, que es pirograbado, él empezó a los 70 y tantos años. Entonces un día iba por la alberca, había un señor haciendo pirograbado y dijo, coño, esto lo puedo hacer yo. En la vida había hecho, bueno, sí, dibujo lineal debió hacer porque él estuvo en una escuela de
de aeronáutica en Matacán, y dibujo lineal sí debió hacer. Pero vio hacer eso al señor, se compró un pirógrafo, se compró una tablilla y empezó a hacer cosas, y ya en este momento ha hecho varias exposiciones. Es que se ve mal, no sé por qué. Aquellos de allí se ven mejor. Entonces son monumentos de Salamanca, pero tiene 1000 otras cosas. Ha hecho ya varias exposiciones nacionales y, en fin, el hombre, todo esto después de los 70 y tantos años. Entonces, quiero decir que todos nosotros tenemos dentro capacidades para hacer cosas si nos ponemos a ello. No digo que hagan pirograbado, entre otras cosas, para no hacerle sombra a mi hermano. Bien, con esto termino. Muchísimas gracias, perdonar por la paliza y ya está, y quedo a vuestra disposición.